Un presidente mexicano que conserva un récord Guinness muy peculiar. Tiene el mandato más corto en la historia de este país. Aquí lo conocerás. Acabó la intro. Bueno, pasemos a hablar sobre el segundo presidente más longevo en la historia de este país, que a sus 92 años falleció. Este personaje es algo curioso, pues aportó más fuera de la presidencia que dentro de su propio mandato. No es que en 45 minutos puedas hacer mucho, ¿verdad? Es así es. Voy a hablar de Pedro Lascurain. Como gran abogado que era, estudió sobre las personas jurídicas y propuso su teoría, la cual habla sobre cómo estas personas se conforman en sociedades anónimas. Ahora, dentro de la política y antes de ser presidente, impulsó reformas laborales como secretario de Relaciones Exteriores para reducir la jornada laboral y establecer salarios mínimos. Y para darles un poquito de su contexto histórico y cómo llegó a ser presidente, el presidente con el mandato más corto en la historia del mundo, por algo tiene su récord Guinness. Pasemos a hablar un poquito antes de la revolución, donde en el gobierno de Porfirio Díaz era secretario de Relaciones Exteriores y era consejero jurídico. Y como es bien sabido, cuando estalló la revolución para derrocar a Porfirio Díaz y posteriormente exiliarlo a Francia, solamente fue este personaje y no fueron no fue a todo su gabinete, pues Francisco I. Madero decidió conservarlos. Una mala decisión para la mayoría, porque Pedro Lascurain, quien conservó su cargo de secretario de Relaciones Exteriores, llegó a quererlo, llegó a tenerle afecto, pero aún así ayudó a su derrocamiento, ¿verdad? Bueno, como Francisco I. Madero tenía una tarea muy importantísima por ser presidente de la República, por ser presidente de México. Y esa tarea era tener contentos a todos. Pues veníamos de unos levantamientos armados de parte del pueblo. El pueblo quería sus exigencias cumplidas ya, en este momento. Y Francisco I. Madero no pudo. Y tampoco tenía contentos a los trabajadores de su enemigo Porfirio Díaz, quien también estaban dentro del propio mandato de Francisco I. Madero. Bueno, ellos tampoco los tenía contentos. Entonces Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México, estaba presionando a Francisco I. Madero y a sus secretarios para que éste dejara la presidencia, pues decía que si no dejaba la presidencia y si no calmaba las sublevaciones, Estados Unidos invadiría México. Y en esa época, como la herida estaba aún más abierta de que Estados Unidos nos había quitado la mitad de nuestro territorio, se tomaban las amenazas muy en serio por parte de este país. Pues sí, estamos tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Entonces
aún más presionaban a Francisco I. Madero de que dejara la presidencia de México, que estaba aferrado a no hacerlo. No quería hacerlo, no quería dejar la presidencia. Pero bueno, para suprimir a los que se estaban levantando en armas, mandó a un personaje aún más curioso y traidor. Él era un traidor, ese sí era un traidor, para que vean. Era la cucaracha. ¿Cómo se llamaba esta cucaracha? De lentecitos oscuros, Victoriano Huerta, que era general porfirista, que también estaba conspirando en contra de Francisco I. Madero. Estaba del lado de Henry Lane Wilson, trabajando juntos para derrocarlo. Entonces, quería hacerlo. Bueno, también tenía su lado de legalidad, pues ocupó a Pedro Lascurain para lograr ser presidente de México y destituir a Francisco I. Madero y su vicepresidente Pino Suárez. Ahora a Pedro Lascurain lo estaban convenciendo de este modo: si tú nos ayudas a que Francisco I. Madero deje la presidencia de México, nosotros no te matamos. Así estaban convenciendo a Pedro Lascurain. Y el otro dijo: bueno, prométeme, aquí enfrente de la Virgen de Guadalupe, prométeme de que mi presidente no va a ser asesinado, de que va a estar a salvo y que va a ser exiliado a Cuba. Porque en las cárceles era un lugar muy peligroso para un personaje muy importante como era Francisco. Entonces dijo: en nombre de la Virgencita de Guadalupe, Victoriano Huerta, te prometo que no le va a pasar nada. Pedro Lascurain le creyó y le dijo a su estimado Francisco I. Madero: deja la presidencia, no te van a hacer nada, renuncia. Y al momento de que renuncia a este personaje y renuncia el vicepresidente, adivinen quién asumió la presidencia de México, como lo dicta la ley. Así es, el secretario de Gobernación, Pedro Lascurain, quien fue presidente interino por un corto periodo de 45 minutos, en el cual hizo dos cosas interesantísimas. La primera, convirtió a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación. Ya saben por dónde va este camino, ¿no? Y la segunda, renunció de la presidencia. Sí, todo esto fue aprobado también por el Consejo, así que en teoría él no sería el único traidor. Bueno, ya siendo Victoriano Huerta presidente de México, no cumplió su palabra. Mandó a matar a Francisco I. Madero y a su vicepresidente Pino Suárez. No los exilió como había dicho. Y se armó otra revolución, otro levantamiento armado, pero ahora en contra de Victoriano Huerta, donde Pedro Lascurain fue exiliado unos breves instantes. Carranza no lo quería, lo tachaba de traidor, también las personas de esa época. Ya después, cuando se calmó toda esta situación, regresó a México. Ahora, para continuar viviendo tranquilamente como un gran abogado que era,
también era un gran empresario. Así llegó a la gobernación de Porfirio Díaz. Por eso llegó a ser su consejero jurídico también. Y llegó a vender varias propiedades que le fueron encargadas. Bueno, que heredó de su familia. Entre ellas está un rancho que hoy se convertiría en la colonia Roma de la Ciudad de México. Y después de su exilio, cuando regresó a México, continuó su vida normal, promocionando el derecho. Esa es una de sus grandes aportaciones a la historia del país. De 1930 a 1933, cuando fue rector de la Escuela Libre de Derecho. Y por varias décadas, fue catedrático de esta misma universidad, hasta que murió. Y así acaba la historia de Pedro Lascurain. Es muy breve, son 45 minutos y creo yo que hablé más sobre lo que hizo fuera de la presidencia que sobre lo que hizo dentro de la presidencia. Porque recapitulemos: hizo renunciar a Francisco Madero, y como presidente puso a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación y renunció. Y así fue legítimo el chacal, la cucaracha, Victoriano Huerta. Espero les haya gustado este video y muchas gracias por poner atención a este breve vistazo en la historia de México y de su gran importancia de Pedro Lascurain dentro de la política. Sí, así es. Fue para muchos un traidor, pero para él mismo, aparte de que se arrepiente de sus acciones, hizo lo que tenía que hacer, por si no lo mataban también a él.